Bueno, entonces en esta sección vamos a hacer una relación entre lo que es el potencial y el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces para eso vamos a recordar lo que es el trabajo. Entonces recordar que el trabajo que se realiza desde A hasta B es ¿quién? Es la integral desde A hasta B de F punto dl. ¿Listo? Sin embargo, otra cosa que hay que recordar es que el campo, la fuerza, se puede expresar en términos del campo eléctrico, ¿cierto? Esto era Q por E, ¿listo? Donde esta ecuación pues es análoga a la de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Pero entonces, bueno, es una analogía, ¿no? Entonces aquí la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿listo? Entonces si reemplazamos esta fuerza acá, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el trabajo realizado desde A hasta B va a ser igual a ¿quién? A la integral desde A hasta B de Q sub 0 por E punto dl, ¿listo? Entonces este es el trabajo en términos del campo eléctrico, pero recordemos o podemos aquí hacer una división, ¿listo? Entonces dividiendo entre Q sub 0, entonces ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar que el trabajo desde A hasta B, ¿sí?, sobre Q sub 0 va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre Q sub 0 integral desde A hasta B de Q sub 0 E punto dl. ¿Listo? E punto dl. Bueno, entonces aquí podemos cancelar los Q sub 0. Pongamos esto aquí. Podemos cancelar los Q sub 0 y entonces ¿qué nos va a quedar? Y recordemos que este término a quién hace referencia, a lo que habíamos llamado la diferencia potencial. Entonces ese lo vimos por acá en esta ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Aquí está. Entonces el trabajo desde A hasta B sobre Q sub 0 se define como B sub A menos B sub B. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar ese término en esta ecuación. Entonces se me hizo, aquí está. Entonces reemplazamos ese término en esta ecuación. Entonces nos queda que B sub A menos B sub B, ¿listo?, va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser a la integral desde A hasta B de E punto dl. ¿Listo? Entonces esta es la ecuación que relaciona el potencial con el campo eléctrico. Bueno, sin embargo, nosotros podemos expresar esta diferencia de potencial desde A hasta B en una ecuación, ¿sí? Entonces, imaginemos, podemos calcularla, por ejemplo, para una partícula cargada, ¿listo? Entonces, si tenemos un punto A, aquí, ¿listo? Entonces, en ese punto A, pues vamos a tener una diferencia potencial A, ¿listo? Sin embargo, en un punto muy lejano, pues el potencial va a ser cero. Si escogemos un punto que tienda al infinito, ¿listo? Entonces nos queda que ¿qué? Que B sub B va a ser igual a 0, ¿listo? O sea, si este punto de acá tiende al infinito, entonces el potencial en B sub B va a ser igual a 0, ¿listo? Y entonces recordemos que el campo eléctrico, si ponemos el campo eléctrico generado por esta partícula, entonces eso lo recordamos de las primeras clases, ¿listo? Entonces el campo eléctrico, ¿sí?, generado por una partícula, pongamos aquí, entonces campo eléctrico
por una carga puntual, por una carga puntual. ¿De qué forma es? Entonces, campo eléctrico era igual a ¿quién? A Q, que es lo que genera la carga, bueno, K sobre R al cuadrado. ¿Listo? Esto se halló anteriormente, o sea, esto es recordar. ¿Listo? Esto es recordar. Bueno, entonces si nosotros reemplazamos este campo eléctrico, ¿sí? Este campo eléctrico, bueno, aquí esto va en la dirección R unitario, donde el R unitario va en esta dirección. ¿Listo? Entonces, si nosotros reemplazamos y la distancia R, pues ¿cuál va a ser? La distancia R va a ser desde aquí hasta este punto. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra distancia R. Bueno, pues aquí amplificamos, que era en la imagen. Entonces, esta es nuestra distancia R, la cual va en el R unitario. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos esta ecuación, si utilizamos esta ecuación, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el potencial desde A hasta B, bueno, este vale 0, ya sabemos que vale 0 por esta parte, va a ser igual a ¿quién? A la integral desde A hasta B de E, que es ¿quién? K, Q sobre R al cuadrado, en la dirección R unitario, ¿sí? R unitario, ¿por quién? Por DL, pero en este caso estoy tomando un diferencial de R, ¿sí? Entonces aquí puedo tomar un diferencial, ampliemos esta imagen, entonces podemos borrar esto aquí, entonces este pedazo de acá, perdón, este pedazo de acá es un diferencial de longitud, esto lo podemos llamar un DR, o sea, es algo muy pequeño. ¿Listo? Y recordemos que acá tenemos el B sub A. ¿Listo? Entonces, el DL en esta ecuación pues lo reemplazamos por DR, ¿cierto? Entonces, punto DR en la dirección R unitario. Entonces, aquí el producto punto entre estos dos nos da solo las magnitudes, ya que ambos vectores unitarios van en la misma dirección. Entonces esto nos queda que la integral desde A hasta B de K Q sobre R al cuadrado por dr. ¿Listo? Y si nosotros hacemos esta integral, pues ¿qué nos va a dar? Bueno, desde A hasta B, pero bueno, A tiene una magnitud de R, ¿cierto? Entonces quiere decir que aquí A equivale a R y B equivale a infinito. ¿Listo? Entonces esto A equivale a R y B tiende al infinito. ¿Listo? Entonces si nosotros integramos eso que nos va a dar, entonces nos va a quedar que el potencial en A, o el potencial general en una distancia R, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos Q, ¿sí? Bueno, el K se me olvida, menos KQ, al integrar esto, entonces nos queda menos, el menos sale de subir esto R a la menos 2 sobre R, ¿listo? La integral de eso. Entonces las constantes salen, queda 1 sobre R al cuadrado y la integral de 1 sobre R al cuadrado nos da R, ¿listo? Entonces esto es R, evalúa entre dónde y dónde, entre R, ¿listo? Y infinito. Bueno, sin embargo cuando se evalúa algo en el infinito, que está aquí en la parte de abajo, eso tiende a 0, entonces esto ¿cómo nos va a quedar? 0, que es cuando se evalúa en el infinito, menos, entonces menos KQ sobre R, ¿listo? O sea, ya evaluando en estos límites. Entonces menos por menos nos da más, entonces nos queda que eso es KQ sobre R, ¿listo? Entonces si nos damos cuenta, el potencial, aquí calculamos el potencial de una carga puntual, ¿listo? Lo cual coincide con lo que inicialmente se hizo, que es
la definición a partir de quién, a partir de, aquí está, entonces la definición, pena, es esta, no está tampoco, está acá, ¿listo? ¿A partir de la qué? A partir de la energía potencial eléctrica. Dense en cuenta que llegamos al mismo resultado, ¿no? Acuérdense que 1 sobre 4 pi epsilon 0, aquí es igual a quién, acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos kq sobre r, ¿listo? Entonces dense en cuenta que tiene que ser coherente lo que se está calculando, ¿listo? Lo que se está calculando a partir del campo eléctrico tiene que ser igual a quién, a lo que se calcula a partir de la energía potencial eléctrica, ¿listo? Entonces, ¿qué se puede analizar de esto? Una cosa que se puede analizar de esto es que si tenemos una partícula de prueba, ponemos una partícula, esto es una carga de prueba, ¿listo? Entonces, carga de prueba, entonces si vamos a calcular la diferencia de potencial en los puntos A y B, entonces B sub A, B sub B, ¿esto quién va a ser igual? Pues teniendo ya nuestra ecuación, va a ser igual a K, Q sobre R, ¿cierto? R sub A, ¿listo? Menos el potencial en B, que va a ser ¿quién? K, Q sobre R sub B, ¿listo? O sea, ese es el potencial que genera esta partícula positiva, ¿listo? Entonces estamos analizando qué pasa cuando esta partícula es positiva, ¿listo? La partícula. Entonces para eso ponemos una partícula de referencia o una carga de prueba. Aquí había que carga de prueba, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué nos damos cuenta de acá? Nos damos cuenta que R, ¿sí? R sub A es menor que R sub B, ¿cierto? Entonces, R sub A es menor que R sub B. Por lo tanto, este término de acá, ¿sí? Es mayor. Entonces, R sub A es menor, sí, es menor que R sub B. Por lo tanto, este término de acá es mayor, ¿cierto? O sea, este término de acá es mayor que este, ¿no? O sea, como quien dice, el potencial en sub A es mayor que el potencial en B, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Si R sub A tiende a ser más pequeño, entonces el potencial tiende a ser mucho más grande, ¿listo? Entonces quiere decir que el potencial A sub B, ¿qué pasa? Que se incrementa. Bueno, aquí tenemos una partícula positiva y aquí otra positiva, entonces nos damos cuenta que el campo eléctrico que genera la partícula positiva va en esta dirección, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el potencial a medida que nos acercamos a la carga? Pues como les decía, el potencial en A, o sea, si esto tiende a ser muy pequeño, pues este término tiende a ser muy grande, ¿listo? Entonces el potencial de A a B, o el potencial general, aumenta, ¿listo? Aumenta en dirección contraria, dirección contraria a E, ¿listo? En dirección contraria a E, ¿listo? Entonces, ¿esto pasa para quién? Para cargas positivas, ¿listo? Cargas positivas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre cuando se toma que la carga de acá, ¿listo? Que la carga que tenemos en este pedazo es positiva, ¿listo? Entonces lo mismo podemos hacer, ¿sí? Pero ya tomando en cuenta que esta carga es negativa, ¿listo? Entonces cuando esa carga es negativa, ¿sí? Entonces este término, ¿qué pasa? Pues como la carga es negativa, o sea, esto es Q menos, ¿sí? Aquí lo simbolizamos como
Q menos, ¿cierto? Porque es negativa. Entonces, ¿qué pasa con este símbolo? Pues este símbolo se vuelve, como la carga es negativa, pues esto nos queda ¿qué? Menos K Q sobre R sub A, ¿listo? Y aquí pues este nos va a quedar positivo porque la carga es negativa por este menos, entonces nos queda positivo, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que este término, a medida que R sub A es más y más pequeño, este término se vuelve muy grande, ¿cierto? Entonces quiere decir que el potencial se vuelve muy negativo. Entonces podemos decir que el potencial es negativo, ¿sí? O disminuye negativamente, podemos decir. Entonces potencial disminuye negativamente. Entonces pongámoslo en rojo. Entonces B disminuye negativamente. Negativamente, ahorita lo escribo. Negativamente, ¿en dónde? En la dirección de E, ¿listo? La dirección E. Bueno, entonces eso es cuando, ¿qué? Recuerden, cuando tenemos una partícula, entonces con carga negativa, ¿listo? Carga negativa. Entonces se puede afirmar esto, ¿listo? Entonces esas son las características del campo eléctrico, ¿listo? Entonces con esto dejamos esta sección.